Bienvenidos a este nuevo episodio de la Iglesia Unidos en su Nombre. Te pedimos que te quedes a continuación para escuchar la palabra de hoy. Buenos días, Iglesia amada, porque realmente ha sido un gusto poder bendecirnos en esta mañana, como nos hemos saludado, nos hemos dicho felices Pascuas. Y qué bueno es poder abrazarnos y poder hoy día celebrar esto todos juntos. Yo pensaba, mientras cantaba, a través de lo que íbamos declarando en estas canciones, ¿no? Hoy es un día diferente, pero ¿diferente en qué aspecto? Porque hoy celebramos las Pascuas, hoy celebramos la resurrección de Jesucristo, pero todos los días realmente deberíamos celebrar esa resurrección de Jesucristo en nuestras vidas. Y es un poco mirarnos y darnos cuenta, cada uno creo que en distinta profundidad, pero puede sentir y puede dar gracias por su vida, ¿verdad que sí? ¿Verdad que si usted se mira, usted sabe, como yo, que nos faltan muchas cosas, pero el Señor nos acompaña, el Señor está y camina a nuestro lado, el Señor sigue siendo fiel. Y aquí estamos en esta mañana para, como hermanos, como hijos de Dios, poder decirle, Señor, gracias. Gracias por esta resurrección que nos ha permitido hoy levantar nuestras manos, hoy darte honor, hoy reconocerte, Señor. Y aun cuando empecemos la semana, qué bueno sería que cada paso que damos, cada cosa que hacemos, pudiéramos tener presente a este Cristo que permanentemente nos ayuda, nos auxilia, está con cada uno de nosotros, aunque a veces parezca imperceptible a nuestra vida. Y esa es la gran diferencia, por eso Él es quien es. Así que gracias. Hay muchos hermanos que se han ido y están disfrutando, y gloria a Dios, pero que en su mente y en su corazón puedan sentir esta gratitud a este Dios que les permite disfrutar, como usted, que les permite disfrutar, porque eso es lo que vino a hacer Jesús a nuestra vida, a traernos esa paz de poder vivir disfrutando lo que nos toca, con la esperanza de que nosotros podemos tener una vida diferente y que, como dice la palabra, que algún día nosotros también vamos a resucitar juntamente con Él. Por lo tanto, este es un día festivo, sí, que se celebra en toda la cristiandad del mundo. Este misterio pascual que tiene que ver con la pasión, con la muerte, con la sepultura, con la resurrección de Jesucristo. Es tan importante porque a nivel de la cristiandad es el fundamento, o por decir, el mayor fundamento de nuestra fe. ¿Sí? Sin resurrección no habría perdón de pecados. Sin resurrección no habría cuerpo en Cristo. Sin resurrección no habría vida. De ahí la importancia de poder celebrar con entendimiento lo que significa haber sido alcanzados por Cristo y que éste haya resucitado. Como dice Pablo en Romanos 4:25, él dice que que a través de la muerte él cargó nuestras transgresiones y a través de haber resucitado nos dio la justificación. Esto que nos permite estar delante del Padre a través de Cristo, esto que nos permite, como dice la palabra, estar sentados a la diestra del Padre juntamente con Él, esto que nos introduce en la familia de Cristo, en esta familia divina, y que nos hace que podamos estar escondidos con Cristo en Dios. Amén.
Les cuento que en esta mañana vamos a hablar de este Cristo resucitado, pero antes de dar una lectura a los evangelios, especialmente en Lucas 24, sobre el cual me voy a apoyar, quiero hacer una introducción general de lo que nosotros tenemos que entender por resurrección, ¿sí? Fíjense que por ahí muchos crean que esto, y como decía Tomás al inicio, muchos cuestionan esto, muchos no lo creen, muchos dudan, pero Cristo resucitó. Y tenemos testimonio de esto a través de las Escrituras, a través del Antiguo Testamento, a través del Nuevo Testamento, donde la importancia no radica solamente en que la tumba estaba vacía, sino que Él fue por 40 días visto por todos sus discípulos. Dice que se les apareció, o sea que las Escrituras nos hablan. Hay un testimonio de que el cuerpo no quedó ahí, ni desapareció, como dicen algunos, porque muchos teólogos o muchos se apoyan en decir que los discípulos robaron ese cuerpo, que sobornaron a los soldados, ¿sí? Pero eso para nosotros no es verdad. Amén. Déjenme decirles que dice Primera de Corintios, hay algo, Pablo, voy a tomar apenas algo, pero me parece muy importante. En Primera de Corintios, Pablo le habla a los corintios, porque los corintios dudaban de que esta resurrección, la resurrección de los muertos, que nosotros pudiéramos resucitar. Y es importante que así como usted cree en esta vida que Jesús nos ha prometido, así como decide caminar con Él, que usted crea que en algún momento, cuando sea el tiempo, usted va a morir y va a resucitar. Yo me acordaba, miren, esto es un tema que yo cuando era más joven, porque ahora no soy tan joven, o sea, por más que lo aceptaba, es como que me costaba, digamos, prefería no pensar, prefería pensar en que no me iba a morir. El otro día, lamentablemente, falleció una hermana que en un tiempo nos visitó acá y realmente lo sentí tanto en mi corazón, tanto en mi corazón. Pero cuando tuve la oportunidad de estar frente a su esposo, fue un cáncer fulminante, ella era más joven que yo, Fabiana, y lo primero que no lo hubiera preguntado en otro momento, años atrás, pero lo primero que hice cuando estuve frente a él fue, amén de darle mis saludos, mis condolencias, fue preguntarle si había tenido tiempo ella de prepararse. Porque prepararse significa recibir lo que viene y lo que sabemos que viene, con un corazón en paz, con un corazón confiado y seguro de que cerramos los ojos aquí, pero los abrimos allá, junto a Él. Y esto es algo que no pensamos, pero déjeme decirle, yo ahora en este tiempo, no es que quiera morirme, pero sí me importa preparar mi corazón para cuando llegue ese momento. Porque cuando preparamos nuestro corazón y lo hacemos con esta fe y esa certeza de que vamos a abrir nuestros ojos en el cielo junto a Cristo, nosotros vamos a tener paz. Le decía Pablo a los corintios que la resurrección era la piedra fundamental de nuestra fe. Como yo les decía, no hay perdón de pecados, no hay vida cristiana si Jesús no resucitó. Y parece que los corintios no por ahí no lo podían entender. Entonces fíjense lo que le dice Pablo en un momento. Primero, acá vemos también cómo la Escritura y Pablo nos va diciendo que el testimonio de que Cristo apareció. Y dice, versículo 4,
fue sepultado, voy a leer desde el 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Testimonio de que la tumba no estaba vacía, sino que Cristo le apareció a más de 500, le apareció a los 12, le apareció, y por último, dice Pablo, me apareció a mí cuando tiene ese encuentro en Damasco, donde ese cuerpo glorificado lo impacta y lo deja ciego. Pero estos corintios tenían problema con esto. Y dice el versículo 12, porque si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Yo no le voy a preguntar si usted lo cree o no, pero se ve que los corintios tenían problemas de esto. Y Pablo no solo les dice que si ellos no creen esto, vana es tu fe, vana es mi fe, vana es la predicación del Evangelio, y somos hallados, dice, falsos testigos. Por otro lado, Pablo, me encantó porque no lo hubiera traído este versículo, pero ¿recuerdan cuando nosotros hicimos la confesión de fe? En Romanos, cuando Pablo en Romanos 10, él comienza a decir, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Jesús le levantó de los muertos, ¿qué dice? ¿Serás? O sea que nosotros tenemos que confesar con nuestra boca y tenemos que creer con nuestro corazón de que Jesús le levantó de los muertos. Y sí seremos, dice, y seremos salvos, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se cree para salvación. Y el versículo que amo, y todos aquellos que creen en esto, no serán avergonzados. No seremos avergonzados en nuestra fe. Amén. Entonces, ahora sí, dicho estas palabras, quiero leer Lucas, para que veamos un poquito los relatos de lo que sucedió ese día en que Jesús resucitó. Vamos a ir a Lucas 24. Lo había señalizado, pero bueno, se me salió el... Y déjenme ir conversando con ustedes esto, porque yo sé que ustedes, si han leído los relatos, lo primero que les voy a decir, que van a encontrar discrepancias entre los relatos de los 4 evangelios. ¿Qué significa? Discrepancias en qué? Por ejemplo, en que algunos evangelistas mencionan que había un ángel, otros mencionan que había 2 ángeles, otros mencionan que habían algunas mujeres, otras más mujeres. Eso, si ustedes leen los evangelios, van a poder corroborarlo. Pero la importancia no está en esta discrepancia que hay entre los evangelios, porque de hecho son distintas personas que tuvieron distintas experiencias y que contaron las cosas según lo que ellos
vivieron. Lo importante de estos 4 evangelios es que los 4 nos dice que la tumba estaba vacía. ¿Está? El hecho no radica en que la tumba, que estaba vacía, pero como les decía anteriormente, la importancia no radica solamente en que la tumba estaba vacía, sino que Él se les apareció y que lo pudieron ver a los 12, a 500. ¿Amén? Vamos a leer el texto. Dice la resurrección. El primer día lo voy a leer y lo voy a ir parafraseando. Permítanme, así lo hacemos. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado. Algunas otras mujeres con ellas. Más adelante nos va a decir que era María Magdalena, Juana y María, madre de Jacob. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Imagínense ustedes, yo trato de imaginarme esto. Imagínense a estas mujeres que habían caminado con Jesús, que estaban como sus discípulos, que lo habían acompañado durante todo ese ministerio, la alegría, todo lo que vieron que Él hizo, sus milagros, todas sus esperanzas estaban puestas en Él, habían aprendido a amarlo, era su maestro, era su amigo, y de pronto había quedado tras la muerte la dispersión, la desolación, la angustia. No había sido como ellos deseaban o pensaban que iba a ser. Y yo me imaginaba, Señor, ¿cuántas veces pensamos que las cosas tienen que sucedernos de una manera u otra? ¿Cuántas veces pensamos que Dios tiene que actuar y hacer esto? Porque tiene que ver con nuestras expectativas, tiene que ver contra lo que nosotros deseamos. Y sin embargo, estas mujeres no tienen que haber sido diferentes a nosotros cuando nos pasan estas cosas que nos sentimos como que, wow, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que no vi lo que quería ver? ¿Qué pasó que no sucedió? Y eso lo que hace las emociones, lo que hace que el desánimo, lo que hace que la angustia nos saque del foco, nos saque de quién era Él, nos saque de lo que son sus promesas para nuestra vida. Y dice que estas mujeres en otros evangelios iban discutiendo entre ellas, iban hablando, iban tristes, porque el que iba a redimir a Israel había muerto. El que tenía que responderme, el que tenía que salvarme, el que tenía que hacer que esta situación cambiara, no está actuando. Y ellas iban discutiendo y a su vez se iban preguntando, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a hacer cuando lleguemos a la tumba y tengamos que correr esa piedra? ¿Cómo vamos a hacer? Porque esa piedra, déjeme decirle, dice la Escritura en Mateo 27, que los sacerdotes y los fariseos se encargaron de que esa piedra fuera sellada muy bien. Y le habían pedido a Pilato que pusiera una guardia. ¿Por qué? Porque los sacerdotes habían escuchado a Jesús decir que éste iba a resucitar. Entonces, correr esa piedra no era tan simple, estaba sellada. No lo iban a hacer tan fácilmente ellas. Y iban preguntándose cómo harían ellas para sacar esa piedra. De esto por ahí han habido predicaciones, ¿no? Porque yo recuerdo, siempre me acuerdo de una predica de la piedra, de la tumba, ¿no? Como simbolizando los obstáculos de nuestra vida. Aquellas cosas que no tenemos manera de solucionarlas y que debemos aprender a dejarlas en el Señor. En este caso, y en el relato bíblico, actúan los ángeles. Algunos dicen que hubo un ángel en Mateo que se sentó sobre la piedra. Cuando ellos llegaron, encontraron que la piedra había sido removida. ¿Y qué les pasa cuando entran? Lo primero que sienten dice que se quedan perplejas. Aconteció, entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas,
por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Dice como relámpagos otro evangelio. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ese temor, porque más allá de encontrarse la sorpresa, ¿dónde está el cuerpo del Señor? Encontraron los lienzos, ellos se sintieron con temor. Los 4 evangelios hablan de este temor. Temor ante la aparición de los ángeles, temor ante las palabras de los ángeles, temor ante lo que estaban viendo sus ojos. No está aquí, le dicen los ángeles. Dice que en esta versión dice que en este evangelio dice que bajaron el rostro a tierra, o sea, como que apoyaron su cabeza en el piso. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaban en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces se acordaron de sus palabras. Y yo lo trato de llevar a mi vida. Acuérdese usted cuando está, como les decía, ante el obstáculo, cuando usted está ante el problema, cuando usted creyó que Jesús o que Dios debía responderle de una manera y no sucedió como usted pensó. Y ahí es cuando debería venir la palabra de Dios, la fidelidad de la palabra de Dios, las promesas de Dios a nuestra vida. Porque cuando nosotros dejamos aflorar el temor, la angustia, el desánimo, la desesperanza, cuando nosotros dejamos que nuestros pensamientos comiencen a luchar entre sí, apagamos las promesas de Dios, apagamos la palabra de Dios. Y no fue distinto acá. Estas mujeres estaban tan preocupadas por lo que ellos pensaban que tenía que suceder, que no se acordaron de lo que Jesús les había dicho. Y caminaron 3 años con Jesús. No se acordaron de las predicciones. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena, Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les pareció locura. Es demasiado increíble pensar que Jesús resucitó. ¿Cómo va a ser esto? En la historia de la humanidad no hay nadie que haya resucitado de los muertos. ¿Cómo vamos a pensar nosotros esto? Por fe. Mas ellos les parecían locura las palabras de ellos y no la creían. Entonces Pedro, levantándose, corrió al sepulcro. Otro evangelio habla de que fue con Juan a su casa. Corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y después sigue estas apariciones de Jesús. Y voy a hacer esto que estoy haciendo rápidamente, pero sin leerlo. Después dice que los discípulos no estaban, a pesar de este relato de las mujeres, a pesar de que habían ido a la tumba, no estaban tan convencidos de que Jesús había resucitado. Hasta que, por supuesto, se les aparece a los 12, se le aparece a los 11, y tienen que verlo a Jesús y tocar sus manos y tocar su costado. Y no solo eso, Jesús comió con ellos, comió y bebió, porque para poder restaurar esa fe que había sido rota al no cumplir lo que ellos esperaban por parte de Jesús. Pero está este relato, un relato que continúa, que también es muy parecido en cuanto a lo que por lo menos siento como enseñanza para nuestras vidas, ¿no? Este Jesús que se le aparece a esos 2 discípulos que van camino a Emaús. Y yo digo camino a Emaús. El Señor camina conmigo,
como camina con usted. Y estos discípulos estaban también discutiendo entre ellos, conversaban, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que haya pasado lo que ha pasado? Porque ellos también tenían expectativas, ellos creían que este Cristo los iba a redimir de Israel, iba a ser el Redentor de Israel. Iban discutiendo y conversando, y Jesús, porque déjeme decirle que Jesús cuando resucita se transforma en un cuerpo vivificante. Él a voluntad propia entraba, se hacía visible y se hacía invisible. Él traspasaba las puertas cerradas. De hecho, cuando se les aparece a los 11, estaban las puertas cerradas y Él se introduce y aparece y dice, paz a vosotros. Él tenía ese cuerpo viviente, no era un cuerpo etéreo ni abstracto, pero era un cuerpo real. Era un cuerpo real. Y se les aparece a estos discípulos que van caminando y escucha lo que van hablando. Y Él les pregunta, dos cosas les pregunta. Les dice que qué es lo que están hablando y les dice, ¿por qué están tristes? ¿Por qué están tristes? Entonces ellos responden, ¿acaso vos sos el único forastero que no has conocido? ¿No sabés de lo que ha pasado en último tiempo? ¿No sabés que este Cristo fue entregado por los sacerdotes para morir y ser crucificado? Empieza a relatar lo que había sucedido en ese tiempo. Porque déjeme decirle, vuelvo a decir, esta desesperanza que había provocado una dispersión de todos. Y Jesús se les aparece para restaurar esta fe. Jesús se les aparece para poder reunirlos nuevamente en esta fe y poder después mandarlos a la comisión de lo que iba a ser esta predicación del Evangelio. Entonces les recuerda y les dice, pero lo que me llama la atención les dice, y estos hombres, estos discípulos le dicen, pero también hemos escuchado a las mujeres que fueron al sepulcro y que vinieron con la noticia de que la tumba estaba vacía y estamos en el tercer día y ese estar hablando y hablando, y yo digo, ¿cuántas veces, no? Nosotros hacemos lo mismo, no en esta dirección, pero no estamos viendo lo que queremos ver. Y hablamos, y hablamos, y hablamos, y nos entristecemos, nos angustiamos cuando somos llamados a caminar con fe. Cuando Jesús nunca deja de caminar a tu lado, aunque vos hayas cerrado la puerta de tu corazón. Él sigue caminando a tu lado. Es imperceptible a tus ojos, pero Él sigue caminando. Y llega un momento en que cuando Él le habla y ellos siguen como manifestándole esta queja, le dice el Señor Jesús, oh insensatos, tardos de corazón para creer. Y comienza lo mismo que le dice el ángel a las mujeres, comienza a decirle, ¿no se acuerdan de que todas estas cosas fueron predichas? ¿No se acuerdan de que los profetas lo dijeron? Y siguieron caminando, dice la palabra. Y Jesús como que iba a seguir de largo y es invitado por estos dos discípulos. Y cuando lo ven a Jesús, que compartiendo la mesa parte el pan, dice que los ojos de ellos fueron abiertos y se dieron cuenta de que era Jesús, pero inmediatamente Jesús desapareció. Este es el relato y hay mucho más para contar. Pero me parece importante que nosotros podamos entender que dice que Jesús ahí habla de que después ellos vuelven a Jerusalén para contar esto. Y bueno, y como les decía recién, esta intención de Jesús de restaurar todas las cosas, de restaurar la fe de ellos.
Como permanentemente Jesús trata de hacerlo a través de la palabra, esa palabra que nosotros olvidamos, esa palabra que en los momentos de dolor, en los momentos de preocupación no la podemos ver. Déjeme decirle que Jesús resucitó, y cuando hablamos de que resucitó, no tiene que ver solamente con muerte y tristeza, tiene que ver con una vida de gozo. El Jesús, entender esto, el poder creer en esto, es lo que tiene que hacer que en nuestras vidas haya una diferencia. Es lo que tiene que ayudarnos a cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de movernos en la vida, en la manera en que nos vamos a relacionar con Él, en una relación de amor, en una relación de misericordia, porque Jesús camina con nosotros con misericordia, con amor, con comprensión, con el deseo de bendecirnos, aún entendiéndonos, aún cuando nos zarandea, aún cuando nos llama la atención. Porque hay una promesa de vida. Por lo tanto, entender que Jesús resucitó es entender que yo voy a resucitar juntamente con Él, pero que mientras tanto, cada día de mi vida debo vivirlo en el poder de su resurrección. Debo caminarlo con aquel que puede detener las tormentas, en aquel que puede abrir los sepulcros, en aquel que venda tus heridas, aquel que consuela tu corazón, aquel que te perdona y te da la oportunidad una y otra vez de venir a Él, aquel que abrió y rompió el velo para que tú y yo pudiéramos entrar a ese altar, a clamar, a pedir, para que vos tuvieras la certeza de que Él te escucha y que Él te comprende. ¿Sí, hermanos? O sea, que vivir... Ahora, hay algo que leía y lo voy a leer tal cual, que me gustó y quiero leerlo como lo escribí, que tiene que ver con nosotros, que tiene que ver con nuestras decisiones personales. Dice... ¿Y de dónde estará ahora? Porque me encanta, yo me armo un mensaje y después lo paso por alto. Acá está. Estaba leyendo un comentarista, Barclay. Dice Barclay que Dios nos dio el don más grande y peligroso del mundo. ¿Cuál es? El libre albedrío. Y podemos utilizarlo para invitar a Jesús a entrar a nuestro corazón o para dejar que pase de largo. Es hermosa la historia de la resurrección. Es hermoso los acontecimientos que nos relatan los evangelios. Pero yo en mi realidad, en tu realidad, debemos recordarnos que caminamos con este Jesús de la resurrección, que está no para el día que Él venga a buscarnos, sino que hoy camina contigo para ayudarte, para sostenerte, para que puedas disfrutar. Hoy es un día de celebración porque disfrutamos una vida de esperanza, una vida de gozo, una vida de plenitud, de bendiciones, esa vida que tenemos escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Amén. Gracias por haberte quedado en nuestra transmisión. Te pedimos que te suscribas y que compartas este contenido con tus amigos. Dios te bendiga.